Muy buenas noches, un programa más en Tu Opinión es lo que cuenta. Estamos aquí en M95, ya saben, una noche para contarles qué está pasando en la actualidad internacional, en la actualidad de Marbella, y ya no se olviden que nos pueden seguir en directo en este momento por Facebook, por las redes sociales, y pueden ustedes preguntarle a nuestros contertulios y yo les transmitiré sus preguntas. Esta noche tenemos un elenco de primera. Muchos de ustedes sabrán que hoy se ha reunido en la cadena COPE a grandes artistas de la comunicación, José María García, Luis del Olmo, ya ven ustedes, yo también me he reunido con un gran elenco aquí en este plato de M95 y tenemos a don José Luis Rodríguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. A don Curro Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches y decirle a Pepe Pernía, ánimo Pepito y hay que curarse. Y después de este mensaje publicitario, seguimos con don Enrique Monterroso. Muy buenas noches. Muy buenas noches. También me sumo a los deseos de la pronta recuperación de Pepe Pernía. Bueno, yo creo que a eso nos sumamos todos los de esta mesa, más todos los que están ustedes al otro lado de la televisión, ¿verdad? En sus pantallas, en sus casas y en internet. La verdad es que le deseamos una pronta recuperación y que esté aquí ya en su puesto de trabajo y que los sustitutos podamos ya irnos a descansar. Pero bueno, esta noche estamos aquí y hoy vamos a un programa más a ver si somos capaces de traerles temas que les puedan a ustedes interesar. Miren, yo creo que lo primero que podíamos empezar sería con la situación que está viviendo en estos momentos Alepo. Alepo sigue siendo en Oriente Medio un caldo de conflicto donde hay miles de seres humanos que están atrapados en una guerra, donde no se sabe qué es mejor, si lo malo conocido o lo peor, y ahí están en una dicotomía complicada. Y como lo importante es conocer la opinión de los contertulios de esta noche, pues yo empezaría con don Enrique. Don Enrique, ¿qué hacemos con Alepo? Bueno, la verdad que llama la atención hablar de Alepo, de Siria, desde Marbella, ¿no? Pareciera que desde Marbella solo se pueda hablar de especulación, de frivolidad, de escándalos o de corrupción, ¿no? Y desde Marbella también se puede opinar, se puede hablar y tenemos que mostrar también, no tanto nuestros análisis sobre la situación internacional, que no es fácil, pero al menos sí una opinión, ¿no? Y bueno, yo creo que Alepo y Siria en su conjunto es la historia de un conflicto sin solución o una solución realmente dolorosa, cualquiera que fuera su final. Es un conflicto difícil, ininteligible en sus desarrollos, sí, quizás se pudo entender en sus comienzos, pero desde luego a medida que ha ido evolucionando pues ha ido complicando hasta el punto de que es poliédrico el conflicto. Lo único cierto es que hay una población que está sufriendo, que ha sufrido en sus carnes la guerra y el odio entre facciones de la propia Siria y vecinos, que también hay que hablar de los vecinos. Y desde aquí, evidentemente, mostrar esa preocupación, mostrar la solidaridad, aunque esa solidaridad muchas veces de boquilla, puesto que cuando ha habido ocasión, no tanto Marbella, porque Marbella por sí sola, sí, Marbella intentó mostrar acogida a refugiados, lo intentó y ofreció algunos recursos, pero era algo que se tenía que gestar desde el gobierno central ya sabemos, enredado en Europa, que no han sido capaces la Unión Europea de ofrecer asilo o acogida a los refugiados, aunque algunos de los, como digo, de los municipios españoles, entre ellos Marbella, sí ofrecieron recursos para albergarlos, pero en definitiva es la historia de un fracaso colectivo, no es un fracaso solo de los habitantes de Alepo y de Siria, sino de todos nosotros. Entre otros, yo creo que se ha echado mucho en falta la inexistencia de un gobierno mundial para poner orden donde es difícil ponerlo, ¿verdad? Como se ha visto, como se está viendo un día sí y otro también. Y ya digo, no solamente Siria, sino de los conflictos que hay alrededor en la región. No se nos puede olvidar Irak nunca, ni Pakistán, ni todos los pueblos que hay sometidos al mismo tipo de conflicto. Don José Luis. Bueno, yo creo que Alepo es quizás el caso más sangrante, porque sus imágenes así lo son, de lo que es la muestra del fracaso de las políticas internacionales. Hay que recordar que Siria lo que empieza
fue una sublevación popular en contra de una vieja dictadura familiar, y que, hartos de esta dictadura de la familia al-Assad, pues se sublevan. Y curiosamente Alepo es el centro de esa sublevación. Para los que no conozcan Siria, Alepo es la ciudad industrial, comercial, cultural por excelencia, y Damasco, la capital, es donde está la administración y el poder central. Pero Alepo siempre ha sido una ciudad mucho más abierta a Europa que Damasco, etcétera. Alepo ha estado siempre bajo dominio de la insurgencia. El gobierno perdió Alepo en los primeros momentos de la revuelta, y esa revuelta luego se complicó cuando surge por medio el califato del Daesh, que toma sede en Raqqa, que es una ciudad que está a levante de Alepo, y de alguna manera el frente se traslada hacia allí. Y esto se complica aún más por varios... ¿Califato del Daesh? Bueno, es autollamado califato. Autocalifato del Levante y Oriente Próximo, sí, es el nombre, el acrónimo en inglés de cómo se llamaron ellos a sí mismos, el califato, ¿no? Nosotros lo llamamos el IS porque utilizamos también letras inglesas, ¿no? Islamic State, pero bueno, su nombre correcto, como ellos se llaman a sí mismos, es el Califato de Levante y Oriente Próximo, con sede en Raqqa, que es un pueblo, una ciudad que está cerca del río Éufrates. Esto se complica más precisamente porque Europa, y me sumo a lo que tú has dicho, ha mostrado una inanidad absoluta, una falta absoluta de política exterior, en donde cada uno ha ido tirando por un lado, y Europa como tal ha sido incapaz ni siquiera de intervenir para separar a los contendientes, ni siquiera de promover dentro de Naciones Unidas una operación de cascos azules, ni siquiera de acoger a los cientos de miles de refugiados. Europa ni estaba ni se le esperaba. En medio de esto se aprovecha Estados Unidos para atacar selectivamente cuando el Estado Islámico, el IS, se convierte en un verdadero problema como terrorismo internacional. Toma todo ese territorio a lo largo del Éufrates, entra en Irak y toma hasta Mosul, con lo cual deja a todo el mundo descabalado, sobre todo un estado fallido como es el de Irak. Precisamente que los americanos entraron allí para crear un estado, destrozaron el que había y no han puesto uno en su lugar. Y para terminar ya de mostrar la incapacidad, la inexistencia de una política mundial y solamente los equilibrios de las grandes potencias, Rusia interviene para apoyar a su viejo aliado, al-Assad, supuestamente para luchar contra el Estado Islámico, pero sin embargo lo que hace es bombardear Alepo, donde no hay islamistas, donde no está el IS, bombardea a la oposición, la machaca con la aviación y permite que el gobierno, el régimen de Damasco, retome Alepo en un baño de sangre. Se calcula que hay 15.000 ahorcados en una prisión secreta. Son datos que están saliendo a través de derechos humanos, etc. ¿Y qué hemos hecho los europeos? Pues encogernos de hombros. Tocar el tambor. Sí. De todos modos, también es verdad que los americanos han estado armando a los insurgentes en una política también un ratito díscola, ¿no? Y por último, hoy ha habido unas declaraciones del señor Erdogan, que es el presidente de Turquía, al hilo de lo que estaba diciendo José Luis, que lo primero que va a hacer es recuperar Raqqa. Con lo cual, nos queda la opinión de don Curro Jiménez. Yo creo que esto nos vuelve a lo que se llamaba la Guerra Fría, donde las grandes potencias no son Europa, evidentemente, las grandes potencias son Rusia y Estados Unidos, pues muy lejos de sus dominios, organizaban allí sus zapatistas para dos cosas fundamentales: vender armas y tener un cierto dominio de una determinada zona. Enrique ha dicho que aquí en Marbella nos pilla lejos. No, en Marbella nos pilla muy cerca. Aquí tenemos un ilustre, entre comillas, visitante sirio de la familia al-Sadat, don Rifat al-Sadat. Lo tenemos aquí en Marbella. El dominio, el Grey del Bion, la mitad es suyo. Casi todas algunos de los bloques que hay en el puerto de Banús son de su propiedad. Es decir, que aquí tenemos nosotros presencia de eso. Pero eso no es lo que yo me gustaría apuntar. A mí lo que me gustaría apuntar son dos cosas. Una, al-Sadat es un señor que le viene cómodo tanto a Estados Unidos como a Rusia. Al principio Rusia le vendía armas, Estados Unidos le vendía armas a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, sea partidario o estemos en contra. Ahora veremos con el señor Trump, o Trump, que ya no sé cómo va a seguir siendo eso.
Pero lo que no cabe duda es que en el momento en que en Rusia vio la más mínima posibilidad de que al-Sadat cayera, intervino. Y intervino, según mi criterio, que puede estar totalmente equivocado y lo podéis rebatir cuando queráis, porque Rusia necesita continuamente decir que ellos son una gran potencia, que ellos durante muchísimo tiempo han estado el mundo dividido entre los pro-rusos y pro-Estados Unidos, y que eso, desde que, digamos, entre comillas, Rusia volvió a la democracia, entre comillas también, pues eso se había degradado bastante. Y se ha degradado tanto que sus máximos físicos, químicos, sus teóricos, prácticamente buscan su vida en Estados Unidos. Por algo será. Entonces, ese deseo de querer estar siendo presente y querer siendo potencia dominante que han sido durante muchísimos años, es lo que le hace estar apoyando a las. Y luego el comportamiento de Europa es realmente lamentable. Europa ha tenido, pues, muchos países de Europa han sufrido guerras civiles, han sufrido guerras horribles, y muchísimos países han acogido a la gente que huía de allí. Nosotros creemos, siguiendo no sé qué vieja teoría, que todo el que huye de allí es un terrorista. Y nuestras autoridades españolas también lo han creído. Las turcas lo han creído, las alemanas lo han creído, la británica lo ha creído. ¿Por qué? Porque entre 5 millones de refugiados hay 2 que se han metido que son extremistas. Por eso tienen que sufrir los 5 millones. Decía, cuando se abolió la pena de muerte, decía, es preferible que esté un asesino en libertad a que esté un inocente ajusticiado. Pues esto es lo mismo. Vamos a ver, don Enrique Monterroso. Bueno, simplemente quería apuntar, después de escuchar las intervenciones de mis compañeros, que yo tengo que confesar que me falta el móvil del crimen. El crimen ha existido, que duda cabe. Bueno, pues hablando de móvil, Lahore, en Pakistán, que usted ha nombrado hace un minutito, sí. Hoy ha habido un atentado terrorista con más de 10 muertos. ¿Cuál es el móvil del terrorismo? ¿Por qué? Porque, en todos los conflictos bélicos siempre hay una representación del mal. Alguien se erige en defensor de una parte frente a la otra, y la ciudadanía y la opinión pública y la opinión publicada pues toma partido por alguno de los bandos que se va configurando, y cada uno en su a favor o en contra. En este conflicto, yo lo confieso, no es fácil delimitar el rostro, aunque José Luis ha hecho una exposición brillante histórica de cómo se ha llegado hasta aquí, pero sin embargo falta un poco esa identificación entre el bien y el mal, porque el miedo va cambiando de bando, y los partidarios de uno son, al cabo de un cierto tiempo no muy lejano, vuelven a son los contrarios, con lo cual la ciudadanía está bastante, como digo, hay que resaltar aquí el aspecto humano de estos conflictos, sobre todo. Al final, como bien dice don Enrique, la población, las personas, ustedes, la gente es la que sufre. Don José Luis, cuando empezó todo esto y nos empezamos a cargar a los que se consideraban los sátrapas de aquel momento, Hussein, Gaddafi, el de Egipto, qué contentos estábamos algunos. Y yo creo que al final, no sé si las primaveras árabes y esa felicidad que nos dio que se cargaran aquellos dictadores, pues no sé si se nos ha vuelto en contra, ¿no? Porque ya saben ustedes que escupir para arriba tiene ese problema, que a veces te salpica. Sí, te cae en la cierto, cara. Es que cada vez que escupes para arriba te cae en la cara. Es que recuerdo, a mí me afectó esto, me va a permitir una anécdota. Yo tenía sacado un billete de avión para ir a Egipto, aprovechando la Semana Blanca, justo cuando estalló la primavera árabe, la revuelta del Cairo. Entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores nos dijo que ni hablar, y tuvimos que cancelar el billete. Entonces la agencia nos ofreció como solución alternativa y no a Siria, que era un país tranquilo. Fuimos allí, disfrutamos de Siria en febrero, y 11 días después de irnos, de volvernos de Siria, 11 días después, estalla la revuelta. 11 días después. Es curioso. Por lo tanto, yo tengo eso muy vívido, ¿no? Por ejemplo,
Una de las consecuencias de la política de Rusia, la estrategia militar ha sido desplazar todas sus fuerzas contra Alepo y han dejado desguarnecido a Palmira, patrimonio de la humanidad, la han retomado el IS y destrozaron el Tetrapilo hace escasamente una semana, hoy han volado el Teatro Romano, ya volaron las tumbas y ya se cargaron el templo de Baal, que es una de las 7 maravillas de la humanidad, es decir, lo poquito que existía entonces. Por lo tanto, el patrimonio mundial también se ve afectado en esto, es decir, que lógicamente ningún monumento vale lo que una vida, pero también hay que decir que todo el mundo está perdiendo algo fundamental, lo que debemos dejar a nuestros hijos, por estas prácticas políticas desastrosas. Y hablando de las primaveras, efectivamente lo de la primavera fue una cosa que todos vimos con satisfacción, porque pensábamos de verdad que iba a ser la llegada de una democracia a países en donde había estos autócratas. ¿Cuál es el problema que tenemos a veces los europeos? Que pensamos que nuestro modelo es trasplantable, se puede colocar en cualquier sitio y todo el mundo puede utilizar el mismo modelo de Talleyrand y compañía, sin darnos cuenta de que no está tan claro eso, sobre todo porque muchos de estos países, primero, algunos países son estados fallidos desde el nacimiento, porque Irak lo inventaron pintando unas rayas, como separaron a Jordania de Irak en una mesa, la potencia colonial inglesa la dividió entre 2 ramas de la misma familia, y trazaron una línea recta en donde los beduinos saltan de un lado a otro sin entender muy bien por qué ahora son jordanos o son iraquíes, o todo lo que pasó. En segundo lugar, las relaciones internas de las poblaciones allí son mucho más complejas, hay fuertes componentes tribales, etcétera, etcétera, y no entienden del concepto de patria ni cosa por el estilo. En tercer lugar, los conceptos occidentales del sistema representativo tampoco lo entienden, porque es una abstracción para personas que han podido hacer una evolución desde el liberalismo, etcétera, etcétera. Allí los componentes son mucho más próximos entre sí. Y entonces allí lo que funciona, en el fondo, son una coalición de caciques, por utilizar un término castellano que no es el suyo, donde todos agrupados van colocando a un mega cacique que reparte prebendas entre los demás para poder controlar el resto. Es el caso de Libia. Libia, cuando se derriba a Gaddafi, aparecen 3 grupos caciquiles asociados además a orígenes tribales distintos, en donde tienen un país que no existe, es un país que no existe, donde hay un gobierno supuestamente nombrado por la comunidad internacional al que no reconoce nadie, un parlamento que no se puede reunir en Libia, 2 grupos militares y un señor de la guerra que, como tiene los tanques que había heredado, se ha hecho dueño del petróleo y de los puertos, y eso es Libia hoy día. El único país donde en medio parece que la cosa es Argelia, que ya tuvo unas revueltas que fueron aplastadas en sangre, pero el gran poder del FSLN, del Frente de Liberación Nacional argelino, le ha conseguido mantenerse un poco y parece que está ahí, pero ahí hay un problema, hay un 40% de población inferior a 21 años que no entiende nada. Al final lo único que se mantiene es Marruecos con su rey. Marruecos con su rey. O sea que hemos pensado que en eso yo creo que ustedes, a lo mejor muchos de ustedes coinciden, ¿no? Su papel de gendarme. Pero esto de traspasar el estado del bienestar a zonas que no están acostumbradas a ello, o nuestras democracias occidentales, pues parece que no funciona. Pero les voy a cambiar un poquito de tercio y les voy a llevar a Francia. Esos no están tan lejos de nosotros, esos no son tan distintos de nosotros, pero ellos tienen un problema racial interno que nosotros aquí todavía no tenemos, que son los nietos de los nietos de los nietos de las colonias que ahora se están revolviendo contra el sistema. O sea, gente que se ha educado en un sistema democrático, gente que ha vivido del sistema y que ahora están, pues quería preguntarles, están unas revueltas en Francia muy parecidas a las que tuvo Sarkozy en el 2005. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pero yo ayer vi un reportaje en algún sitio donde un árabe les decía a un occidental: no diga que nos entiende, usted no nos entiende. Nosotros tenemos unos sistemas totalmente distintos. Ah, no, un indio. Nosotros tenemos... No, perdón, no sería el indio este senador de RC, ¿no? Que no lo entendimos el otro día fue en el Parlamento. Fue un indio que mató a su hija. Porque se fue con una tribu contraria y él había pactado ya el matrimonio con alguien al que le debía mucho dinero. Pero es un caso real que ocurrió en Estados Unidos y que la policía lo estuvo exponiendo, ¿no? Y el padre decía: no diga que nos entiende, no nos entiende. Ustedes para mí no es la policía. Usted tiene que respetar mis costumbres. Y mis costumbres son que mi hija hace lo que yo le digo. Esas son mis costumbres. Entonces, sobre Francia, resulta que
ahora son los nietos de los nietos, con pasaporte francés, nacido en Francia, y que han seguido mamando... Educados en el sistema francés. No, y mamado en la familia. Su sistema familiar, ellos han seguido mamándolo. Y allí se siguen vendiendo, y se sigue haciendo la ablación a las niñas, y se sigue haciendo muchísimas barbaridades, y tienen ya pasaporte francés. Entonces, cada vez que hay una revuelta, pues evidentemente, por decirlo de alguna manera, cada uno tira para lo que entiende que es su sangre. Entonces, como dice Enrique, ¿cuál es el malo? Cuando hay una revuelta francesa y se revuelven los árabes, ¿quién es el malo? Para el árabe, el francés. Para el francés, el árabe. Bueno, porque hay tanta disparidad de criterios entre no soy ningún entendido en estas cuestiones y no sigo demasiado al día el conflicto que hay ahora mismo en Francia, que es sobrevenido, es decir, que ha habido ocasiones anteriores, pero sí me atrevo a opinar que antes que un conflicto, como lo habéis definido, racial, étnico, o inscrito en genealogía y herencia, para mí el conflicto que se da es un conflicto social derivado de una no integración real y efectiva, ¿no? Porque Occidente realmente quiere integrar, pero en el sentido de adaptar a nuestra civilización y a nuestra cultura, eliminando la cultura del que pretende integrarse. Y esa forma no da buen resultado. En Francia, como en España y en otros sitios, hay un porcentaje de personas que venidas de fuera que viven aquí, pero que realmente muchas veces hay un déficit de integración, se está haciendo con pocos recursos, con pocos medios, con pocas convicciones, y eso da resultados explosivos cuando coinciden además las lacras sociales, ¿no? Cuando unido al sentimiento de pertenencia a un grupo excluido, se le suma la pobreza, se le suma la falta de oportunidades, la falta de expectativas, y sobre todo se le suma cómo ven que enfrente hay un pueblo y una sociedad que disfruta de todo lo que le ofrece la sociedad del bienestar, y que ellos se ven privados. Entonces hay un conflicto de elementos en lo que yo no creo que el elemento definidor sea la procedencia, donde sea cada uno, ¿no? La etnia, ¿no? Por tanto, yo creo que la solución no es fácil opinar, pero no buscar soluciones, pero desde luego pasa por una integración real, que nos sintamos como seres humanos. Ningún ser humano yo creo que es ilegal. El problema de Francia es muy especial. Ahí hay tres cosas. Yo creo que es un problema que tiene tres raíces. Una es un viejo problema, tú apuntas, es el problema de los banlieues. Los banlieues son los barrios marginales que se construyeron deprisa y corriendo a las grandes ciudades, en París, en Lyon, en Marsella. Eso pasa en España también. Pasó en España, pero claro, la diferencia es que en España fueron ocupados por el éxodo rural de españoles de Cuenca que se van a Madrid o jienense que se van a Barcelona, y cuya integración no es fácil, pero es más sencilla, mientras que en Francia fundamentalmente fueron una fuerte inmigración de los pieds noirs que vuelven de Argelia, que vuelven de Túnez, etcétera, etcétera. ¿Cómo se encuentra? Personal. Pero, José Luis, perdona, expliquemos a los telespectadores que son de las colonias que tenía Francia en África, correcto, que son los famosos pieds noirs, para que entendáis, los pies negros, porque mucha gente, claro, la gente a veces se pregunta, y tengo aquí algún telespectador que dice que por favor que aclaremos algunos conceptos. Perdón por la interrupción. Sí, es decir, los banlieues son unos barrios de marginación donde hay franceses, donde hay inmigrantes, donde luego habrá personas del este, búlgaros, etcétera. Por lo tanto, ya es un componente ciertamente explosivo, con una dotación de servicios mínima, en donde hay una cierta delincuencia que la policía es incapaz de atajar, incluso contra ellos mismos, en primer lugar. Se convierte en una zona deprimida. Es una zona deprimida. Yo no quiero poner ejemplos, pero son los barrios deprimidos que algunos son famosos en España. Y alguien espera que de una zona deprimida salgan gente educada, fina, elegante, y con títulos universitarios. En segundo lugar, el que sale no vuelve al barrio. Sí, en segundo lugar, la vieja tradición republicana francesa de la integración falla a partir de los gobiernos de Chirac, etcétera, etcétera. Se abandonan los programas de integración en los valores republicanos, de los que tan orgullosos estaban los franceses, la época de Mitterrand, etcétera, y se dejan al margen, dice, allá os lo compongáis en la sociedad de consumo, que es el segundo problema. Son gente que ven unos niveles de consumo y de bienestar a los cuales ellos no llegan.
En tercer lugar, hay un elemento indudable. Aquí se agrava porque aquí hay un problema de penetración de islamista, fundamentalmente de las prédicas de los imanes, que están muy radicalizados, en donde se predica en un campo de cultivo perfecto. Si en Francia, en París, hay un 18% de paro, en los banlieues supera el 40%, y entre los jóvenes más de la mitad. No tienen nada que hacer, etc. Por lo tanto, esos tres elementos. Y con respecto a la integración, yo entiendo muy bien que la integración queda muy bien, pero vamos a ver, la integración tiene unos límites. Nadie puede pretender integrarse en un país incumpliendo sus normas, el caso que tú nos has puesto. Es decir, a mí me parece muy bien que nosotros tengamos que respetar las normas de los que nos llegan, siempre que no conculquen nuestras leyes. Es decir, no podemos aceptar que se pretenda un estado de dominación de la mujer porque es tradición en los países islámicos, o la ablación genital porque se hace en África Oriental. No, señor, eso no es integración y eso no lo podemos permitir. Usted tiene que amoldarse a la cultura, sobre todo jurídica, de tal. Nosotros podemos respetar su peculiaridad, vamos a respetar su religión, pero lógicamente usted tiene que aceptar que el país que le acoge tiene una estructura y nuestra Constitución. Pero me permite, José Luis, se comienza valorando estas situaciones y se termina negando el derecho como ser humano a integrarse, que muchas veces el énfasis es lo importante. Quien pone el énfasis en estas situaciones termina rechazando al inmigrante. Y yo, que comparto vuestra tesis, como no, de que las leyes están para cumplirlas por parte nuestra y por parte de quienes nos visitan, como no, eso no tiene discusión. Sin embargo, no pongo el énfasis en el tema de posibles incumplimientos legales, qué duda cabe, no pongo el énfasis ahí, y reclamo una integración real. Por nuestra parte se puede hacer mucho más. Sí, pero es que yo creo... Este debate tiene que ser vivo, evidentemente, ¿no? No, pero es que yo creo además que esto es una pescadilla que se muere de la cola. Es decir, el inmigrante que no tiene nada accede a los servicios más bajos y peor pagados. Y el suburbio se convierte en un gueto. Y en el gueto siempre manda el más cruel. Y ese es el que dirige la situación. Yo recuerdo la barriada de las 3.000 viviendas de Sevilla. Yo tengo una tía y dos primos hermanos que viven en la barriada de los 3.000, y entonces no se pueden llevar coches buenos. O si lo llevas y lo aparca allí, te tienes que quedar abajo con él. No puedes visitar a tu tía, le tienes que decir que baje, tal, ¿no? ¿Por qué? Porque el gueto, y además un gueto intocable, porque no hay policía que llegue allí. No hay policía que entre. Resulta que ese gueto se va malignizando, por decirlo con una palabra estúpida, pero que nos entendamos todos. Resulta que el musulmán, el árabe, el que está en un barrio marginal de estos, no tiene posibilidad de integrarse. Es que no las tiene, si no hay políticas de integración. Decía... Pero en las 3.000 viviendas no hay un problema de inmigración, problema, como tú has señalado, un problema de concentración de la pobreza y de la... Evidentemente, y si no hay políticas para hacer que aquella gente salga de la pobreza, claro, evidentemente pues aquello seguirá siendo cada vez peor. Pero decían que, el otro día oí a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, que yo creo que ya ha dimitido, decía que nosotros somos partidarios de que, en vez de que vengan los inmigrantes, invertir en los países de los que vienen, precisamente para darle un estatus, una calidad de vida parecida. Eso viene haciendo la Unión Europea desde 1983, el llamado Plan Mediterráneo Sur, sí, gastando miles de millones, lo cual me parece muy bien. Y España con Marruecos, para que, porque no tenemos tantas pateras como Italia. Últimamente se ha reducido mucho la cooperación. Claro. Está bien, es decir, eso es... vamos a ver, yo veo eso más digno, invertir en Argelia, en Túnez o en Marruecos o en Libia, que darle 6.000 millones a Turquía para que haga de freno a los... es decir, que la Unión Europea le haya dado 6.000 millones al señor Erdogan, sencillamente para que nos limpie las playas griegas e italianas, me parece una inmoralidad. Y compre muchas armas para acabar con el acuerdo. Y esos mismos 6.000 millones se podían haber invertido, por ejemplo, en darle a los sirios en su propia tierra. Nadie se va de su país por gusto.
Si alguien se va es porque no te queda más remedio. El problema, José Luis, es que en este momento en el norte de África no hay gobiernos con los que puedas hablar. ¿A quién le das en Siria 6.000 millones? Lo usan a comprar armas. ¿A quién le das en Libia 6.000 millones? Ese es el gran problema que hay en este momento en lo que estábamos comentando. Sí, y eso de hecho es cierto, que la pobreza se ha puesto en pie y busca mejoras de vida. Y por tanto eso no es fácil ponerle freno, no es fácil. Hay que hacer políticas en origen, que duda cabe, esas son las fundamentales. Pero es que ya lo tienen allí. De reducción, Enrique, el problema ya lo tienen allí. Hay que seguir haciendo inversión allí. Por supuesto. Por ejemplo, en las 3.000 viviendas, el gobierno andaluz tiene que invertir allí para que la gente le dé una esperanza de luz, de vida, de que de allí se puede salir, de que de aquel gueto se puede salir, a los barrios de Badalona, y que están totalmente colonizados. No voy a decir por islamistas, porque me van a tachar ahí de cualquier cosa, ¿no? Pero que están colonizados. Yo creo que ha habido hay que invertir ahí, hay que darle... En España ha habido un avance en ese sentido. Ahora, tú has dicho una palabra preocupante. Se puede malignizar, es decir, puede ir a peor. Claro. ¿Qué duda cabe? Esto nunca es suficiente. Y nunca puede decir, ya hemos llegado y hemos terminado. Eso es un deber que tiene la sociedad para con su propia gente. Y que está olvidando presupuesto a presupuesto. Pues como ven ustedes... Con la excusa de la crisis, estamos olvidando, y Europa también lo está olvidando, y lo están olvidando todo el mundo, presupuesto tras presupuesto. Estamos olvidándolo. Cuando le dijeron al ministro de Asuntos Exteriores, decir, nosotros preferimos tal, le sacaron el presupuesto general del Estado y las cifras comparativas. Resulta, creo que desde el año 2006 o 2009, invertimos exactamente la misma cantidad. Pero porque lo hace la Comunidad Europea. De todos modos, hemos pasado, como ven ustedes, de Oriente Medio, nos hemos venido a Francia, y nos estamos ya acercando a España. Y nos estamos acercando a España, y entonces ya aquí, una vez que me han puesto el capote delante, yo como buen Miura entro al capote. ¿Y por qué? Pues porque este fin de semana se han celebrado dos congresos de partidos políticos, que yo creo que por ideología no estaban muy próximos, pero que probablemente a muchos de ustedes les haya sorprendido. Pero vamos a ver qué opinión tienen de lo que ha sucedido este fin de semana, tanto en el Partido Popular como en Podemos, nuestros contertulios de esta noche. No sé, ¿quién quiere saltar al ruedo? Da igual. Es cierto que formalmente, es curioso porque los dos congresos, entre comillas, han coincidido porque uno eligió la fecha para coincidir y presentar a la vez los dos. Mirad qué bien lo hacemos nosotros y qué mal lo hace el otro, y le ha salido la jugada regular. Eso en primer lugar. Es que digamos que esas armas las carga el diablo. En segundo lugar, llamarle congreso al del PP me parece que es una sorna. Eso no es un congreso, es un concilio. No, se llama congreso a la búlgara. Bueno, y hace mucho tiempo que no oías tú esa palabra. Claro. Esto es un concilio, es una invocación, una advocación a los fieles para que lleven en andas al purpurado, que es Mariano Rajoy, que elige un equipo sin participación del Congreso, hasta el final mantiene a ver si va a ir Cospedal o no va a ir Cospedal, todo el mundo sabía lo que era la historia, y bueno, pues nada, sale elegido con el 101% de los votos, etcétera. Y además lo que más curioso es que tiene la habilidad, que hay que reconocerle porque la tiene, que es, sin aportar nada nuevo, consigue que se hablen de las innovaciones. No ha habido ningún nuevo. Sin aportar ni una sola propuesta política, ha conseguido que se hable de la evolución del PP. Lo único importante es de lo que no se ha hablado es que se ha quitado de encima el azunarismo, con lo cual se ha quedado como dueño del ruedo, una habilidad extraordinaria. Por cierto, insisto, sin hacer nada, basándose fundamentalmente en que alrededor de él todo hay conflicto, todos los partidos políticos están en conflicto. Consejo del marido de Celia Villalobos. Claro. No hagas nada. Entonces, ellos se destruyen. Solución. Nosotros nos quedamos quietos, hacemos un ejercicio de don tancredismo fantástico. Cuanto más se agiten los demás, más va a ver la gente que nosotros estamos con nuestro tono azul celeste. Y el debate ha sido si entraba o salía, y había incompatibilidad de puestos para Cospedal, vaya un problema. Si era Gaviota, Charrán o otra Pájaro, el del escudo. Y lo único que ha habido allí, alguien que planteó lo de incorporar el humanismo cristiano, que todos sabemos lo que eso significa, es que las tesis de los Opus Dei se imponen, lo ha conseguido incorporar de remanguillé.
Eso es todo lo que ha dado el Congreso del PP, muchas horas de televisión española haciendo la pleitesía. Y la maternidad subrogada, aplazarla. Sí, eso lo aplazamos para hablarlo después. Y en el otro lado, en Vista Alegre, pues eso, yo, más que un congreso, me recuerda a mi época, esto es una asamblea de la facultad. Allí estábamos todos, gritábamos, subíamos, decíamos, se levantaban. Y las votaciones a mano alzada. Levantamos el puño, las votaciones a mano alzada, unidad, no sé cuánto. Y al final, pues, bueno, ha salido lo que más o menos se veía venir, porque además, cuando se trabaja tanto con las redes sociales, esas sí que las carga el diablo. Y, desde luego, el equipo de Pablo Iglesias tenía muchísimo más control de las redes sociales y ha conseguido acogotar y arrinconar a quien pretendía otro modelo, que yo no voy a meterme si es mejor o peor, porque como no es mi partido no tengo derecho a opinar sobre el particular. Opinar sí, ¿no? Bueno, sí, pero poco. Basta con decir que, lógicamente, haya habido un caso en donde ha habido un cesarismo por los pelos, pero lo ha conseguido. Él necesitaba tener el 51% de los votos, él no podía volver otra vez con el 40% y Errejón con el 39%. Tenía que superar el 50%, lo ha conseguido, lógicamente, por el sistema de votación. Por cierto, ya sabéis cómo es el sistema, ¿no? Es un sistema que va de más a menos. El primer votado 80 puntos, el segundo 79, es un sistema, en fin, que los que conocemos un poquito las mecánicas, tal, es una bomba. Que intentó Fraga imponer hace tantísimos tiempos, Sí. y está loco, tío. Sí. ¿Qué pasa? Unos votos tienen más calidad que otros. Claro. Y entonces, él decía, ahí, sí, los que tienen estudios, Sí. más que el que está en el campo. Pero a mí me llama más la atención, por seguir con el análisis incluso semiológico, la escenografía de uno y de otro. Eso es muy interesante, estudiar la escenografía del Congreso del PP y del de Podemos. Y sobre todo también el final. Termina, PP pues tocan su himno, salen allí todos encorbatados, todos vestidos de domingo, sin corbatas, salvo Rajoy, porque tienen que ser formales, y salen los otros. Y el escena es, hasta ahora Podemos era Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Vescansa y Pablo Echenique. Fijaos la foto de final. Errejón lo desplazan 4 puestos y a segunda fila, y a su lado se coloca Mayoral, el caballero de Madrid con el piso y tal, e Irene Montero, que es su jefa de gabinete. Esos son el 1, el 2 y el 3. Sí. Y Monedero. Y Monedero, no que, está, pero bueno, está. ¿Cómo que no está? pero no está. Aparece la Sí, cabeza aparece. por allí perfectamente. Bien, entonces ellos han optado, y es legítimo, por un modelo de un partido de izquierda radical que no quiere estar o que no va a trabajar en las instituciones y que prefiere estar en la calle. Eso está muy bien, pero eso ya lo hablamos aquí hace unos meses y dijimos que eso está estupendo para ser lo que son, perpetuamente oposición. Jamás desplazarán a Rajoy con esa... Pues esa es la paradoja a la que se enfrentan, ¿no? Bueno, yo creo que el análisis de lo que ha sido el Congreso, por llamarlo así, del Partido Popular, pues José Luis lo ha dicho bastante bien, poco más se puede decir. Pues, si acaso decir, hombre, que llama la atención que un partido responsable de la situación, de los datos, no de los pensamientos, de los datos reales de la sociedad española en términos de pérdida de poder adquisitivo, de pobreza, de todos los parámetros, ¿no? incluso el concepto de empleo, ¿no? Un empleo que es un empleo absolutamente precario y que se ha dado en llamar de trabajadores pobres, en fin, el responsable de la pérdida y de la corrupción. Y de la corrupción, España y demás, que se haya presentado como un partido que tiene futuro y que lo conecta con una amplia base social en España, eso llama la atención. Desde Europa, que duda cabe que se mira con atención el caso de España, es decir, bueno, en España puede pasar cualquier cosa que, sin embargo, el gobierno, manejando bien algunos hilos, porque yo creo que no le ha costado mucho trabajo trasladar su mensaje a la sociedad española, porque tiene toda una cohorte de medios de comunicación a su servicio, ¿no? Pero el caso de Rajoy, bueno, pues para ellos va bien, España va bien, y creo que a ellos le va bien, y creo que el panorama político español le es favorable, y si acaso hablamos un poco más. Quería simplemente resaltar la paradoja a la que se enfrenta Podemos internamente, que es, por un lado, gana el sector no partidario de contactos y de formalizar gobiernos de coalición en su día con el PSOE, sino al revés, extremar más el conflicto social y hacer de ello una rentabilidad política que le haga tener más diputados y más presencia en las instituciones, y al mismo tiempo la realidad expresada en los términos rejonistas de transversalidad de que es imposible acceder al poder en España solos, si no es aunando los esfuerzos también del Partido Socialista Obrero Español, que es otra realidad, de manera que por un lado lo tiene que negar y salen vencedores,
por otro lado lo tienen que admitir porque saben que es una realidad que aritméticamente incluso, porque no creo que se pueda hablar de otra forma, la única posibilidad de alcanzar las cifras como para hablar de un gobierno alternativo y de izquierda en España es contando con el Partido Socialista Obrero Español. Yo lo digo eso sin ambajes. Estoy convencido de que es así. Yendo al punto que planteaba José Luis, de que han salido con una izquierda radical, a mí me gustaría preguntarle al señor Monterroso dónde estaba el señor Garzón. El señor Garzón un poco forma parte de la operación. Pero no estaba en las fotos, ¿eh? No está en la foto Es que porque no es de Podemos. le ha venido bien. Garzón no es de Podemos. ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo que no? No. Garzón jugó en su día una baza fuerte. Izquierda Unida sigue que es sacrificar a Izquierda Unida en pos de una hipotética unidad de la izquierda en la que él no iba a ser nunca en unas elecciones. La voz cantante. No se olvide, en unas elecciones. En unas elecciones, qué duda cabe. Bueno, esa Además, operación tiene una parte positiva y es que sin unidad, como acabo de decir, no es posible alcanzar el poder, las izquierdas en España, porque está muy fragmentada previamente, ya viene de atrás, y por otro lado tiene el sacrificio de tener que inmolar de alguna manera a las siglas que lo han aupado, que es Izquierda Unida. Aunque se diga lo contrario, que duda cabe, el futuro de Izquierda Unida va a estar siempre un poco subsumida dentro de Podemos, porque es el socio mayoritario. Y el pez gordo siempre se come al chico. De manera que va a ser difícil mantener la identidad de Izquierda Unida dentro de esa fórmula de Unidos Podemos. Y mucho peor hubiera sido en ese sentido si hubiera ganado Errejón, porque Errejón sí que más o menos abiertamente es partidario de que cada uno vaya con sus siglas y con su mochila a cuestas y acceda al poder con los votos que consiga, ¿no? De manera que, bueno, Izquierda Unida... Vamos a ver su andadura próxima cómo va a ser. Desde luego se lleva muy bien entre los dos líderes y yo me imagino que en España la fórmula de Izquierda Unida, de Unidos Podemos, funcionará no solo electoralmente, sino que funcionará también estratégicamente y en las movilizaciones, con lo cual se va a ir conformando como una unidad. Yo lo dudo. Mira, ¿Tú crees que va a seguir, que no se van... Es que Izquierda Unida... ¿Van a mantener electoralmente una fórmula y políticamente otra? No, digo que no le veo futuro a largo plazo por lo siguiente, porque dentro de Izquierda Unida hay un colectivo muy importante con un bagaje histórico extraordinario que es el Partido Comunista. Sí. En Izquierda Unida están los independientes, están los socialistas independientes, hay mucho, pero el Partido Comunista es un grupo que en general la militancia de base no piensa así, no está conforme, no está contenta con la situación actual. Y veremos a ver, al final, cuál va a ser la solución final, porque en función de cuál sea la vía de integración, si eso significa el abandono absoluto de siglas, historias, etcétera, muchísimos militantes del Partido Comunista van a decir que no. Olvidas que el Partido Comunista y sus militantes son tremendamente fieles, leales, y por lo tanto no se ve en el horizonte que vayan a mostrar una actitud beligerante con la fórmula obtenida por mayoría en sus órganos de decisión. Por tanto, yo más bien veo que el Partido Comunista se adaptará a las fórmulas. No lo creas tanto. Yo también creí que eran fieles y leales los militantes del Partido Socialista Obrero Español. No lo puedes comparar. No, yo no comparo nada. Yo te digo que lo creí. Sí. Y estoy viendo que de lealtad absolutamente nada. El partido está dividido en dos, pero a navajazo limpio. Bueno, eso bien. Pero yo quería opinar sobre el tema del PP y el tema de Podemos. Sobre el PP me sorprende enormemente, me sorprende muchísimo, que el día antes del Congreso salga una sentencia en la que se condena a un montón de señores del Partido Popular y a los señores que untaban a los del Partido Popular a un montón de años de condena y no pasa nada. Pero es que... Perdona que te ocurra. Es que la siguiente pregunta era el caso de la Gürtel. Claro, pero no hablamos de la Gürtel. Porque tengo a Ana Mato que está esperándonos al teléfono. Sí. Y que quiere contarnos un poco la declaración. Pero es claro, si me lo cuentas ahora, dime cuéntanos. Yo no quiero entrar en la Gürtel. Yo no quiero entrar en la Gürtel. Yo lo que quiero decir es que si el Partido Popular se ha financiado ilegalmente hasta ahora en todas sus campañas, el Partido Popular es lo que es gracias a esa financiación. Por tanto, no es pasado. Que fue lo que se dijo allí. Esto es pasado. No, eso no es pasado.
Y respecto a lo de Podemos, tú sabes que yo siempre he mantenido aquí que Podemos son unos señores de universidad estudiosos que estudian la forma de acabar con el sistema. Por tanto, ellos van contra el sistema, ellos no pueden estar dentro del sistema, ¿vale? Y resulta que cuando Pablo Iglesias y Errejón discuten, por decirlo de alguna manera, sale un tercero y dice: los anticapitalistas también vamos a poner. Y entonces resulta que el partido está dividido en dos, pero los anticapitalistas se llevan un trozo de la parte de Errejón. Resulta que cuando el Partido Popular durante muchos años y últimamente decía: somos los que ganamos porque somos los más votados, tenemos el 34% del voto del pueblo, los de Podemos le decían: sí, pero el 66% no lo tenéis. Resulta que Pablo Iglesias tiene el 50,4 o el 50,6 de los votos, pero el 49,4, 49,6 no lo tiene. Por tanto, Podemos está dividido en dos: los que son antisistemas puros y los que pretenden integrarse en el sistema, por lo que decía José Luis y por lo que decía Enrique. Porque si siguen siendo anticapitalistas puros, antisistemas puros, jamás van a tener la posibilidad de gobernar. Y siendo en democracia, nunca van a tener la posibilidad de gobernar, porque en democracia, y una democracia como las hispanoamericanas, resulta que allí, en Venezuela, se implanta el sistema aquí estudiado y delimitado en todos sus puntos. ¿Y qué pasa? Que fracasa. Fracasa porque no se puede repartir todo entre todos con el sistema actual. O se hace una dictadura o no se reparte. No se reparte. No se reparte porque nadie se va a dejar quitar. En el sistema tal como está conceptuado el mundo, la única manera o la manera que han encontrado las socialdemocracias son: mire, vamos a participar del banquete y nosotros vamos a procurar coger un poquito más para las clases más necesitadas. Y es lo único que hay, no hay otra cosa. Si queremos romper la baraja y quitarle la sartén al que la tiene por el mango, tenemos que ir a una revolución absoluta, que es la que pretende Pablo Iglesias. Y te digo, cada vez que Pablo Iglesias habla, 300 señores asustados dicen: mi próximo voto es para el PP. Dicho sea de paso, el mejor mensaje que le llegó la noche en donde Rajoy tiene que decidir el listado, y se dice, fue precisamente el resultado de la votación de Vista Alegre. Fue el regalo de Reyes que le cayó. El PP no pudo cerrar mejor su congreso que sabiendo, porque fundamentalmente le han regalado precisamente la situación ideal. Una izquierda radicalizada, que por lo tanto va a asustar a las clases medias, ¿en busca de qué? ¿Qué hay al otro lado? El PP está ahí, con su corrupción, con su ineficiencia, pero está ahí. Ciudadanos le han cortado el ascenso. Por lo tanto, ese que podía erosionar electoralmente al PP, su ascenso se ha visto frenado por distintas razones que no vamos a hablar. Por ellos mismos, renunciando incluso a la socialdemocracia. Y el PSOE con un problema de identidad que hasta que no lo resuelvan no va a ser un referente para la ciudadanía. Mientras no se sepa exactamente qué horizonte va a tener el PSOE, si va a ser el de Pedro Sánchez, si va a ser el de Susana Díaz, etcétera, etcétera. El votante, el ciudadano, etcétera, etcétera, el centro izquierda y la izquierda clásica no sabe qué hacer. Por lo tanto, el PP está encantado. La izquierda va a ser tan radical que va a decir que el PSOE es, de hecho está diciendo que es el gobierno del tripartito. Sí, por lo tanto, por aquí el ataque por la izquierda es muy fuerte. La derecha, lógicamente, en el centro lo tiene hundido a Ciudadanos. Y su relación es directa con un PSOE que no sabe exactamente a qué carta quedarse, porque no sabe cuál va a ser su dirección, porque hasta que no llegue el Congreso, bueno, eso sí hay tradición de que los congresos son de verdad de debate, se aprueba una carta política, se aprueba un programa y se aprueba una ejecutiva. Mientras no haya eso, están nadando así, típico de nadar como los perrillos, para que no ahogarse. No comparto el análisis que habéis hecho. Es lógico que no lo comparta. No lo comparto por la razón siguiente, porque situáis a Podemos como si fuera
la expresión de la extrema izquierda, habéis referido en esos términos radicales. Claro, ellos son leninistas. Yo no sé si ser leninista. Pablo Iglesias Dixit. Es que, claro, él lo ha dicho. Pero bueno, nosotros somos la izquierda no que sé va. si los televidentes ven y escuchan al mismo tiempo las interpelaciones. Sí, no lo sé. Lo escuchan. Pero de todas formas yo quería decir, en mi turno, sí. que alguien tiene que representar en las instituciones a los desheredados. Alguien tiene que representar en las instituciones a los afectados y por la Pablo Iglesias no quiere representarlos, quiere representarlos en la calle. Sistema, de eso que se le llama sistema. Ese sistema al que ha aludido antes es el que ha producido ese daño, ese sufrimiento humano. Fíjate, hablo en esos términos, el sufrimiento humano. Entonces, evidentemente, son 5 millones de personas a los que no se puede menospreciar ni catalogar, tildar como de que están fuera del sistema. Creen que hay que participar en el sistema, y de hecho están en las instituciones y van a seguir estando, yo creo. Otra cosa es que coincidan con las representaciones que cada cual tiene de la política. Algunos tienen más socialdemócratas y otros más de derecha, pero que ahora mismo no hay razones para muchos millones de personas en apoyar al PSOE, porque de alguna manera lo han visto como connivente con el poder de la derecha en España, por errores o por un error de estrategia o por lo que sea, y hay gente que identifica y los considera igual, y por tanto su única opción es ver a la izquierda unida. Y dentro de Podemos está el grupo de rejonistas, que, vuelvo a decir, me parece que quieren lanzar el mensaje de que solo hay posibilidades de articular una mayoría social abriéndose a los ciudadanos y no reduciéndose al extremo, porque en el extremo izquierdo... Eso es lo que decía Rejón y ha salido derrotado. Solo hay minoría. Y la minoría, evidentemente, por eso está tan correcto. Perdóname medio segundo, esto le correspondía defenderlo a José Luis. El Partido Socialista no ha perdido por ser connivente con la derecha. El Partido Socialista ha perdido porque su líder Zapatero prometió una serie de cosas y cometió errores gravísimos, aun siendo el presidente que más ha apoyado las cuestiones sociales, que eso no hay que olvidarlo, ¿vale? Pero cometió errores gravísimos. En su primera legislatura. No reconoció la crisis y luego hizo políticas totalmente contrarias a lo que había predicado. Eso no es connivente con la derecha. Lamentablemente, digo yo, lamentablemente. Yo también digo lamentablemente, pero eso no es connivente con la derecha. Ya ven ustedes, eso no es connivente con el PP. Ya ven ustedes que esto del Congreso levanta ampollas. No sé si ustedes coincidirán con lo que ha dicho el señor Monterroso, que después de escuchar a Pablo Iglesias hay 5 millones que se pueden sentir un poquito más huérfanos, menos huérfanos o a gusto donde está ahora Podemos. Pero teníamos antes una oportunidad de hablar con la exministra Ana Moto, que el señor Jiménez nos ha estropeado por esto de anticiparnos. Yo pido disculpas. Y la exministra ha declinado ya hablar con todos nosotros para contar su paso por el juzgado esta mañana. Porque, miren, yo no sé ustedes, pero en mi casa mi mujer sabe todo, exactamente todo lo que yo hago. O sea, pero hay algunos en donde tienen la inmensa suerte de que nadie sabe lo que hacen. Pero si no te llama la ministra, Se llama Ana. No, si la ministra me ha llamado porque les ha avisado de que íbamos a hablar y ha dicho, uy, yo para esa tertulia que está muy agresiva no me pongo. Entonces, ¿qué os ha parecido? Y termino con que muchos de ustedes tendrán la suerte de que sepan lo que hacen, pero la ministra o ex ministra ha dicho hoy que ella, del coche que había en el garaje, no sabía nada. Oiga, ¿ustedes van a casa y ven un coche en el garaje y no preguntan? No lo sé. Oiga, será normal, a lo mejor, yo no lo digo que no. Pero vamos, yo llego a casa con un coche y el interrogatorio que me hacen es de chúpate y domine. La fiesta, tampoco sabía nada. Los viajes a París, tampoco sabía nada. Las fiestas de cumpleaños, no sabía nada. ¿Ustedes tienen la misma suerte de que en su casa llegan regalos y ustedes no saben nunca nada? Una anécdota personal. Mi mujer es mi contable. El domingo por la mañana estuvimos sentados, yo delante del ordenador y ella pidiéndome que sacara recibos y justificantes. Pero usted no se llama Jesús Sepúlveda ni trabajaba en la Gürtel, digo claro. Yo. ¿No? Porque vamos, estamos hablando... El problema no es que ella lo diga, sino que haya gente
que se lo crea. Pero, don Enrique, le pasa a la infanta, Sí. le pasa a la Pantoja, le pasa a la ministra, le pasa a la exalcaldesa difunta, le pasa... O sea, en este país... Eso son estrategias procesales de Ya, blindarse. pero no las puede, defensas. no puede ser que todo el mundo y que la estrategia procesal sea, oiga, yo llego a casa con un coche y es un Jaguar, hombre, es uno de los 5 animales que toda mujer desea, pero quitando esto, no sé qué tienen ustedes Sí, que pero decir. tú y yo que somos abogados, evidentemente Y la frase esta de que acaba de decir no la comparto. Esto de la mujer, que es la alusión a la mujer. Lo del que es animal, uno de los 5 animales que le Pero yo gustan. creo que ahí son lapsus, ¿no? bueno, es un chiste Es un machista chiste, malo un chiste que lo muy retiro, viejo, sí, lo sí. retiro. No, pero que nosotros los abogados siempre decimos que quien tiene que probar la culpabilidad es el otro. O sea, nosotros somos inocentes hasta que nos prueben lo contrario. Es decir, ella dice, yo Pero no sé nada. estamos acusando al Partido Popular de corrupto, y todavía no hay una sola sentencia. ¿Cómo que no? ¿Y la Gürtel de Valencia? No, todavía no está recurrida. Si damos Bueno, bien, resoluciones, está recurrida, oiga, si vale. ¿somos abogados para todo o para la parte No pequeñita? somos abogados para todo. Si yo no estoy diciendo la sentencia sea firme. No, pero hay una primera condena. Al mismo hilo, porque en esta ciudad hemos tenido un caso de corrupción gigantesco en donde nadie sabía nada de nada. La gente, los alcaldes que pasaban por allí, los concejales, todos firmaban y no se enteraban de lo que firmaban. Yo no me lo creo, vamos. Pero en fin, una cosa es la estrategia procesal, que puede estar justificada por el sistema judicial español, que se las trae. Y otra cosa es que a los españoles nos tomen por idiotas. A mí me fastidia mucho que me tomen por estúpidos mis dirigentes. Y ahí meto mucha gente que muchas veces me toma por tonto o nos toma por tontos. Y anécdotas, incluso a nivel local se pueden poner un par de casos recientes en donde, bueno, usted, los ciudadanos marbellanos somos tontos, no haga usted estas excusas. Esto es una excusa que sería más elegante decir me niego a contestar o digo no, pero decir no sé, no me enteraba y cosas por el estilo, aparte de que el tribunal no se lo cree. De hecho las conclusiones de la fiscal dice que es una confesión de culpabilidad, que su respuesta, en cierto modo, está diciéndole al tribunal, usted es culpable pero no lo puede reconocer, porque no va a tener rebaja de pena, si no ya lo hubiera hecho, obviamente. Pero es que además los que estamos viendo caso tras caso tras caso de corrupción y nos cuentan esas cosas extraordinarias, habida cuenta de que no nos olvidemos, todos estos casos de corrupción son de dinero público, y el dinero público sale de nuestros impuestos, sale de nuestros bolsillos. Por tanto, no solamente tenemos derecho a exigir y saber qué ha pasado, sino además que encima no nos tomen por tonto a los paganos, que bastante hemos hecho con ser paganos. Sí. Y salen cosas como, por ejemplo, hoy que van a procesar a miembros, altísimos miembros del Banco de España. Me han preguntado esta mañana unos compañeros, bueno, ¿y qué opinas? Digo, pues que llega tarde, tienen que haberlos procesado hace 8 años, hace 10 años, cuando miraron para atrás con la salida a bolsa de Bankia, y les pareció estupendo, y cuando se han dado cuenta del desastre de Bankia, yo no sabía nada, estaba en el Banco de Ahora España, han salido altísimos cargos. Ahora han salido los informes de los inspectores diciendo que esto es una barbaridad, que no puede salir. Ahora han salido de un cajón, ¿cómo es posible? El caso Gürtel es una, aparte de que es una olla gigantesca de corrupción que ya ha salido de Valencia porque le ha dado más tiempo al juez de hacerlo. Saldrá el de Madrid, saldrá el de Pozuelo, saldrá el de Galicia, saldrá el de Murcia, saldrá todo porque es un cáncer, es una metástasis. Y en Andalucía porque no se ha investigado. Pero en Andalucía no hay Gürtel, en Andalucía hay otra cosa. Bueno, otra cosa. aquí lo que hay son el de Estepona, cosas raras. Que Jerez, realmente no eran en Andalucía. Pero Jerez, yo en su pequeños día, matices. En su día califiqué Gürtel con un silogismo, ¿no? Es decir, Gürtel es un árbol podrido, el PP es Gürtel, luego el PP está podrido. Yo para mí eso sigue siendo válido, esa relación, ¿no? Y Bueno, yo salvo muchos militantes honrados del PP, pero no soy dirigente. Pero el PP es una institución, como institución, como organización. Como sí. Ahora, otra cosa es que eso tenga un resultado finalmente judicial, pero los casos van a ir cayendo poco a poco, ¿eh? Pero ese partido, que para mí es sinónimo de corrupción, a través de la Gürtel y mil otros casos, sin embargo, es el partido de un 39% de españoles, de un 35% de españoles. Y eso es lo que nos debe preocupar. A mí me parece que es lo preocupante en España. Entre los cuales está mucha gente de clase media y clase populares, que es otra cosa también para que la izquierda reflexione. ¿Por qué sucede eso en España? Pero yo soy tan inocente, y os lo digo de corazón, soy tan inocente que yo estoy dispuesto a creer que ella no supiera algunas cosas. No.
de verdad. O sea, a veces no lo sabemos todo. Hombre, lo del Jaguar me sorprende. Es como me decía mi mujer cuando Juan Guerra decía: a ti tu hermano Richard, que es mi hermano Ricardo que murió, va a esperarte al aeropuerto con un Mercedes. Y tú le dices: Richard, ¿pero dónde saca el coche, piché? ¿O no? Bueno, pues esto es lo mismo. Al menos le tenía que haber dicho. Y entonces, respuesta. Porque el señor Sepúlveda ha dado una respuesta. Lo he comprado a plazos. Bueno, no ha sido exacto, ha dicho... La entrada me la ha dado. No lo he pagado. La entrada me la ha dado. Lo he comprado, pero no lo he pagado porque era un intercambio que tenía. No, lo estoy pagando a correo. plazos. Ha dicho él, dice. Él me dijo: mira, yo te adelanto el pago y yo te lo voy pagando a plazos. Y por tanto, le pudo haber dicho a la mujer. Pero claro, si le dice eso, y hoy Ana Mato dice: mi marido me dijo a mí que el coche lo había comprado a plazos. ¿Quedan bien? Pero si es que ella solo tenía que haber repetido la declaración de su marido, claro, y no haber tomado a los españoles como anécdotas un poco del caso general. Es que hay... del caso particular. El problema es el concepto y el modelo, el modus operandi. Es que realmente lo que está ahora mismo no bajo sospecha, porque está su judice y están cayendo las sentencias, es que estamos ante un modelo de gestión, que es la corrupción en la administración. Que ha tenido todo el mundo menos Izquierda Unida. Izquierda Unida, tengo que decirlo. Bueno, pero todo, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, el BNG, Bueno, ya están saliendo algunos casos de Podemos, pero ¿y lo de Convergencia en Cataluña? Por ejemplo, el 3%. Es que yo creo que es un modelo establecido en la durante sociedad. Muchos años. Estableció en la sociedad. Se estableció así. En todos los partidos el sistema está en... ¿Qué piensan ustedes de la financiación de los partidos políticos? ¿Cómo se financian estas masas y estas moles que son los grandes partidos? Convergencia, PNV, PSOE, PP, dentro de poco pues Ciudadanos, dentro de poco Podemos, que ya lo están viendo que no pueden devolver los microcréditos, y a ver cómo acaba ese escándalo. Claro, han pedido microcréditos que hay que devolver. Decían: no, es que pensamos que era un regalo. Bueno, pues dele usted como donación, pero era un microcrédito. O sea que al final el problema está en que los gastos son enormes para estos partidos y el sistema lo ha permitido. No solamente lo ha permitido, el sistema lo fomenta. Lo premia. Mira, El problema por un lado, el modelo de financiación se ha reformado ya 3 veces. Ya ha habido 3 leyes de financiación de los partidos políticos tratando de acotar. La última, a raíz de todos estos escándalos, se ha quedado corta. En fin, se pueden hacer mejoras en la transparencia de la financiación, sobre todo el tema de las donaciones anónimas, etcétera, etcétera. Pero el problema no está en las donaciones, eso es el chocolate del loro, como el del chiste. El problema es la financiación oculta, es decir, las comisiones a cambio ¿de qué? De obra pública. No nos engañemos, es decir, eso de que un constructor da un dinero al PP o a Convergencia por amor al arte o a las siglas, eso, en fin, que no me lo creo. Sobre todo tú puedes dar 1.000 euros, lo que no puedes dar 1.000.000 de euros. 1.000 euros de tu bolsillo, porque, en fin, tú crees en él. Un pitufo, pero no nos engañamos, claro. Pitufo, ¿no? Un pitufo, claro. Eso no vale. Entonces el problema es que, a mi juicio, falla, por un lado, porque no hay una fiscalización real de las cuentas de los partidos políticos. Es decir, el Tribunal de Cuentas, que los fiscaliza con 5 años de retraso y no tiene potestad de pedirle hasta el último papel. El Tribunal de Cuentas, la sección contable de partidos políticos, va a tener inspectores que pudieran entrar en las sedes, revolver lo que haga falta, exigir, ordenar comparecencias, es decir, hacer lo que tiene que hacer. Porque yo creo que si hay una fiscalización necesaria en este país, no es el de la empresa tal o de la empresa cual o el del autónomo que lo vuelve loco con la declaración del IVA, es el de los partidos políticos. Y ahora, a partir de ese momento, diga usted no se puede gastar más de tanto. Bien, pues eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han generado, por un lado, inmensas maquinarias de gente para colocar amigos enchufados, colocados, etcétera, etcétera. Lo colocan ahí cuando había dinero para pagarlos. Cuando ha faltado el dinero han hecho eres. Todos. Han tenido que despedir montones de gente. Todos. Pero el gran gasto son las campañas electorales. Porque nadie se puede creer que con lo que dice que se ha gastado el PP en la última campaña hemos visto sus campañas. Y hay que recordar además que en España no se permiten los anuncios en televisión, que esa es la gran máquina de gastar dinero de otros países.
Aquí se gasta dinero en actos, en recambio, no sé cuánto, y es muchísimo. Y nadie se lo puede creer. Hay cuñas de radio en España autorizadas. Cuñas de radio, pero la televisión no se permite. Porque tienes unos espacios electorales obligatorios por la Junta Electoral. Claro. Con lo cual eso Pero el sustituye día que se liberalice y diga, usted puede poner los anuncios de televisión que usted pueda pagar, verá entonces los presupuestos cómo se van a desbocar, porque verá el dinero al que se van a gastar. Yo creo que la solución, a mi juicio, es... la tercera pata, se me olvidaba. Aquí en este país lo que ha faltado, y en esto y en más cosas, es educación ciudadana. Si el ciudadano reprochase con educación al político corrupto, primero no votándole y segundo diciéndole por la forma más educada posible, usted no me representa. Pero es que la convicción que tiene el político corrupto es que ganando las elecciones queda absuelto, y eso lo han dicho grandes cabezas políticas, y no quiero citar porque son las máximas cabezas, los ministros. Hace poco el ministro de Justicia dice que la Gürtel está ya avalada por la victoria electoral. Sí, o sea, que ha bendecido, ¿no? Claro, lo que de Gil. Lleva razón. Robaba, pero como ganaba las elecciones, pues estaba todo perdonado. Bueno, eso ya ofende a todos los que creemos en la ciudadanía consciente. Es cierto que las contrataciones en el sector público, del que se beneficia lógicamente la empresa privada, es una vía de entrada de la corrupción. Claro. No es fácil erradicarla, porque siempre es posible que por teléfono o sin dejar ningún rastro haya comisiones y haya historias, pero que es verdad que estamos comprobando que ha sido una vía de entrada y sigue siéndolo, ¿no? Y que sigue estando pendiente aunque se han hecho ya intentos de reforma de la ley de financiación de los partidos, sigue siendo una asignatura pendiente que hay que reformar. Y habéis dicho una cosa que me parece fundamental, que hay que poner un techo. Pero fijaros cómo somos capaces de subvertir hasta cualquier cosa. El tiempo político en España se divide básicamente en dos: el tiempo preelectoral y el electoral. Es decir, siempre se está de alguna forma en elecciones y por tanto siempre se está gastando en publicidad, y todo lo que se hace con fines electorales y para que la gente te lo agradezca y lo reconozca, y lo de los favores en política sigue estando en plena efervescencia. Por tanto, siempre va a haber gente dispuesta a corromperse. Pues ya ven ustedes, es un tema apasionante, porque no hemos metido que también quizás uno de los elementos que haya propiciado es el tema de que nos hayamos cargado la justicia y que la justicia sea de partido. O sea, hay muchos temas, pero llevamos ya una hora... Y otro matiz, un segundo. Sí, un matiz antes de ya pasar a Marbella, porque llevamos una hora y 45 minutos. Sí, pero un matiz minutos sobre este tema. Es que resulta que nos olvidamos de la banca y nos hemos olvidado de las cajas de ahorro. Es decir, el sistema más solvente de banca que hay en el mundo es el sistema español. Y hemos estado a punto de, como dicen en mi pueblo, dar las boqueas. 42.000 millones. Sí, pero ahí y se han perdonado cantidades ingentes de créditos. Las cajas de ahorro han sido los bancos de financiación de los partidos políticos. Sí, pero expliquemos bien que son las cajas de ahorros en manos de los políticos lo que nos ha costado 60.000 millones. Claro. Las cajas, no los bancos, porque los bancos... El sistema más solvente del mundo... Al final los bancos no han tenido ninguno, ni el Banco Santander, ni el Banco BBVA, ni el Banco Popular que ha pasado las dificultades, ni la Caixa. Es decir, han sido las cajas de ahorros en manos de los políticos. Esos son los que nos han costado 60.000 millones. No solamente tenían mano ancha, sino que además tenían financiación a la carta. Claro. Y todo lo que no le daba un banco del tema inmobiliario, pues se lo daba una caja. Y ahí estaba el tema. No sé si el Santander, BBVA, Popular, todo esto están en manos de los políticos. Yo creo que no. El sistema bancario español hizo crisis, hizo quiebra como consecuencia de las cajas Lehman Brothers y de toda la crisis general en Estados Unidos. Pero no los bancos. Y salió al rescate los bancos español, los bancos con dinero, las cajas de ahorro, y ese dinero los bancos no, que es que al final llevamos pero llevamos a la conclusión. Los ciudadanos. Yo soy el moderador, pero los bancos no, repito, las cajas de ahorro. El sistema financiero de las cajas de ahorro. Entendido, los bancos. No, los bancos. Las cajas de ahorro, algunas sí que estaban controladas o participadas por Todas. Pues no lo sé. Sí, pero todas. Claro, el señor Hernández Moltó, ¿no se acuerdan ustedes? Cuando decía al gobernador del Banco de España, míreme a los ojos, señor Rubio, y después está ahí en... El mismo problema, solo que el eslabón más débil. ¿Quiénes van a caer antes? Pues caerán antes los más débiles, como en las cajas de ahorro.
Sí, pero pero eso podríamos hablar otro sí, día. pero eso es otro tema. Y ahora que llevamos 1 hora y 15 minutos, casi 1 hora y 20 minutos Ya llevamos hablando, 1 hora y 20 sí, para que vean ustedes cómo el debate está acalorado, que a estos señores se les esté pasando el tiempo volando, pero ya llevamos un ratito ya hablando y no hemos hablado aún de Marbella Bella. Hablamos de doña Ángeles Muñoz, para empezar, que ha sido ratificada en el Congreso del Partido Popular. Sí, bueno, tiene la lógica del PP. Una persona que está en problemas jurídicos y políticos le ratifica precisamente para poder hacerlo. Bueno, entraba dentro del guión posible, había 2 horizontes. Una vez que Rajoy ratifica a Javier Arenas como número 4, pues era lógico que le llegase incluso por encima del presidente andaluz, que ha quedado en una situación un poco desairada, Moreno. Eso le viene muy bien a Ángeles Muñoz, porque Ángeles Muñoz tiene un horizonte negro, es decir, tiene varios problemas. Y el problema de las lindes se le ha complicado, sobre todo a raíz del escándalo de que el famoso documento que aparece pero no aparece, está pero no está, que ha entrado supuestamente en el ayuntamiento con el mismo registro de entrada de otro documento. Todos los que conocemos cómo funciona un registro de entrada de una administración sabemos lo que eso significa. ¿Sí? Que no entró. Claro. Y que cogieron un registro de entrada de ese día a esa hora para poder utilizar. ¿Qué número hay? El 23.282. Venga, ponlo. Porque ¿quién se va a fijar? El otro es una solicitud. Es decir, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque eso es penalmente reprobable. Es decir, hasta ahora estamos en el ámbito de lo político, que se le puede reprochar lo de la linde, lo de su casa, etcétera, pero eso es delito. Será un juez quien dirá cómo de grave es, pero cuidado que eso es una alteración de un documento público, el que sea. Y sobre todo, además, que políticamente ha defendido una tesis que se le ha hundido, que es que ha habido una reunión del equipo redactor, lo ha dicho 1 y 1000 veces, con representantes de la Dirección General de Turismo de la Junta de Andalucía, en la que supuestamente le dieron el visto bueno a la modificación del 30% del PGO justo el día antes de aprobarse en pleno, lo cual me parece una barbaridad. Eso no se sostiene bajo ningún concepto, porque si se altera el 30% de un PGO, hay que hacer una nueva exposición al público y volver a hacer una tal. Eso ha sido una salida hacia adelante, y hay quien dice que es para que metieron planos irrelevantes para tapar el gordo, el de la linde de Benaví. Hay quien dice que es otro el problema que había, pero la verdad es que eso no se sostiene, ni administrativamente, lo cual es un reproche administrativo que no penal. Políticamente ha quedado fatal, todo este tinglado ha quedado muy mal. Hay gente del PP que dice, me consta, dice que le da vergüenza la situación que se encuentra el PP para avalar una postura personal de la alcaldesa. Y jurídicamente lo tiene muy difícil, porque el juez Dibar va por todas, porque lógicamente se ha encontrado con que la denuncia de los que están en contra de la modificación de las lindes, de la asociación, está claro que hay indicios evidentes. Si además tenemos que, bueno, el horizonte de las próximas elecciones de Ángeles Muñoz, pues lógicamente no es lo mismo estando imputada que no estándolo, y el horizonte dentro del PP de Andalucía, que antes era plácido y ahora va a dejar de serlo, pues al final Ángeles Muñoz tiene un problema serio, dejando aparte otros problemas que le están surgiendo, como el tema, las contrataciones que están aflorando ahora, el caso de los cargos de confianza, que por hacer un contrato peculiar, vamos a llamarlo así, se han quedado por la cara en el ayuntamiento. Bueno, con unos sueldos. Con unos sueldazos tal. O el último caso que a mí me ha indignado lo del Museo del Grabado, que esté cerrado, en parte por defectos y cierta incompetencia de la actual corporación, yo no me caso con nadie, y en parte también por un modelo de contratación incorrecto que se hizo con el anterior director, que se sabía que ese modelo de contratación no se podía mantener, esa plaza había que sacarla. Es decir, el modelo de contratar a la gente porque es amigo mío, o no lo es, que estoy hablando que Borrachero no lo era, pero en fin, esa solución de yo lo arreglo y tú me apañas un contrato laboral, que lo tienen todas las administraciones, a que Luciano Alonso con los contratos de los directores del cine y tal, eso de que apáñame un huequecillo, no se puede hacer. Los contratos en la administración deben ser súper transparentes y debe de primar el principio de mérito y capacidad, y además hacerlo bien, para que luego no llegue tarde, 2, 3 años hay después, un puesto digamos, por ahí para asesor. Eso, hay un puesto para alguien. Hay un puesto libre por ahí para asesor. Dice, sí, tenemos lo del director del Flamenco. Ah, bueno, pues entonces mete a este mismo. Claro. Y eso al final le ha caído encima a Ángeles, entre otras razones, porque era alcaldesa y presidenta de las OALES, que le pilla por todos lados. Entonces, políticamente Ángeles Muñoz tiene un horizonte complejo. La verdad es que sí, no quisiera estar mismo en su piel. Yo, sin embargo, reconozco, estamos hablando de Ángeles Muñoz en relación con el partido, su congreso y el puesto relevante que ocupa y el respaldo que ha recibido,
que durante mucho tiempo ha tenido un capital político muy importante dentro de su partido, y los partidos eso lo saben y lo premian. Ha sido la persona que en teoría sacó a Marbella de aquella etapa negra del GIL que amenazaba, ese sí que amenazaba el sistema, y que desde luego a ella se atribuye y le atribuyen el mérito de haber conducido a Marbella y haberla sacado de aquella situación y de la deuda extrema que tenía, etcétera, etcétera. Ella fue una buena gestora y ha sido una buena gestora mientras ha estado gobernando, muy trabajadora, incansable, yo eso se lo tengo que reconocer. Sin embargo, como ha dicho José Luis, está tocada por muchos sitios y la ciudadanía no va a disculparle esos errores que cometió, errores, por llamarle errores, o esos posibles delitos en el tema del PGO y en otros temas, ¿no? Pero yo quisiera quedarlo ahí, es decir, ¿por qué está Ángeles Muñoz en ese puesto relevante? Porque está blindada por su propio partido, porque su propio partido la respalda, porque saben que en Marbella, ser alcalde de Marbella, José Luis la ha sido, se equipara a ser uno de los a puestos más altos de la administración. No sé si hay un puesto después del de ministro o de los vicesecretarios, pero ser alcalde o alcaldesa de Marbella es una cosa muy importante, y el PP lo sabe, y el PP la ha mimado, y ella se ha dejado mimar, que duda cabe, y así al final, pues ella tenía un capital político dentro del partido, cosa que no tienen la inmensa mayoría, porque ella ha generado a su alrededor un auténtico desierto, y no hay ninguna figura de la relevancia mínima que pueda suceder, porque ella se ha encargado de que no la haya, evidentemente, ¿no? Por tanto, lo que me ha extrañado mucho, que estando imputada, pues Rajoy haya jugado fuerte y la haya colocado en un puesto relevante, ¿no? Coño, para ella muy satisfactorio, pero que se puede volver en su contra pasado mañana. Y no estoy muy seguro de que Díbar finalmente sea el juez que sea capaz de sentarla. Yo no estoy muy convencido. Yo tampoco. Bien, yo no voy a hablar de Gonzalo Díbar, al que quiero muchísimo, pero a mí lo que me sorprende de esta historia es que, pudiendo haber sido hecha medianamente bien, ¿por qué ha sido tan fulleramente hecha? Supongo que deben ser... Me preguntan, Curro, algunos de los oyentes que nos están siguiendo, que ¿a qué te refieres? De haberse hecho medianamente bien, pero no hecho bien, pero no mediana. Pero no, pero yo te lo digo, si estaba en ello. Nos pregunta, claro. Estaba en ello. ¿A qué se refiere? Es decir, tenemos mucha curiosidad. ¿De qué se le acusa a Ángeles? A Ángeles se le acusa de una cosa muy sencilla, de haber, en el último minuto de última hora, haber modificado las lindes con Benajaví, porque en Benajaví su casa y los terrenos que había por allí eran urbanos, y en Marbella no eran urbanos. De eso se le acusa. Hombre, no parece cosa menor. No, yo no estoy diciendo ni que sea menor ni que sea mayor. Yo eso no lo estoy, pero se le acusa de eso. Bien. Si nosotros queríamos, si Marbella quería haber hecho un intercambio con Benajaví o haber hecho un lindero nuevo o todas esas cosas, hay una fórmula oficial para hacerla. ¿Por qué no la hizo? Perdona, se hizo con Ojén sin problemas. Se ha hecho con Se ha Ojén. modificado la linde con Ojén 2 veces en democracia porque eran evidentes errores. Antiguamente los lindes se trazaban con una curva y una cuerda y una mula. Y se ha corregido y se ha hecho públicamente, la Junta lo ha aprobado y se acabó el problema. Y Julio Iglesias tiene su casa en Ojén y está urbano, y es urbano. Y está pendiente de hacerlo con Mijas. Con Mijas, sí. De verdad. Entonces, ¿por qué no se hizo así? ¿Por qué? ¿Por qué hay que meterlo de tapatillo en el último minuto? ¿Por qué? Esa es la pregunta que hay que responder. Y hay teorías, ¿no? Pues la teoría más maligna es que si se hacía así en el último minuto y de la última vez, nadie se enteraba. Bueno, yo tengo que decir que un servidor votó en contra de ese pegón, que un servidor advirtió en la aprobación del acta que había habido ciertas irregularidades y eso no fue en el último minuto. Y fue en el último minuto, que no cabe, pero estamos en manos del señor Díbar. Ella
tiene todavía Sí, pero que fue la presunción de no, pues aquí todavía no estamos hablando de ningún tipo penal. Y yo creo que ese tema daría para un programa monográfico, ¿no?, en su momento. Sí, pero que yo no estoy hablando de ninguna responsabilidad penal. Yo todavía no he pronunciado la palabra responsabilidad penal. Yo lo único que digo, y es lo que decían los oyentes, que me aclare, es, pudiendo haberse hecho bien, ¿por qué se tuvo que hacer en el último minuto y de tapadillo? Y hay teorías. Hay quien dice, así no se entera nadie y tal y cual. No. Mi opinión, que es una opinión muy personal y que me pueden decir cualquiera, fue que de alguna manera no estuvo bien asesorado. Es mi opinión, que puede estar equivocada. Y le dijo, mira, la fórmula más fácil es por esta vía, que no va a pasar nada. Entre otras cosas porque en el convenio del 86 se hizo una modificación puntual, ¿no?, que utilizan como arma arrojadiza. Con el eso fue público. Perdona, Paco, con el riesgo de que nuestros televidentes no nos sigan en su integridad lo que estamos diciendo, yo sí que me atrevo a decir que lo que operó en ella para tomar esa decisión es un informe del Consejo Consultivo 15 días antes, que ella interpretó que le era favorable para poder hacer dichos cambios. Fue una interpretación de ella, una interpretación que ahora tiene que la justicia decir si realmente era correcta o no, si es interpretable o no, pero ciertamente su apoyo era fundamentalmente ese. Sí, pero ese apoyo permite meter un plano ahí en última hora. Las formas son otra cosa. Pero ¿quién lo hizo? O sea, ¿quién dibujó en el último momento, el responsable? Hasta ahora ella ha defendido que ella no ha sido, que fueron otros. Por lo cual deriva a la Junta. Yo no quiero hacer juicio de valores sobre qué pensó quien fuese para tomar esa decisión, porque no lo sé, no estoy en su cabeza. Yo lo que analizo son hechos. Los hechos son que se hace una modificación importante en el plan general que afecta al 30% del suelo, porque este es uno de los 27 planos modificados. Hay más. Pasa que este es muy escandaloso. Que se hizo con un procedimiento irregular, que se hizo alterando un documento que se somete al voto público de un pleno y que los concejales tienen derecho a conocerlos con anterioridad, si no se les sustrae un derecho fundamental de la Constitución, que es el derecho a participar y ser informado de los asuntos públicos. Es que ya vamos con 3 delitos, 3 figuras penales. Y el hecho del que le acusa la plataforma es que eso se hizo incluso modificando posteriormente el acta y haciendo un acta de la sesión que no refleja exactamente lo que allí pasó, porque se contrasta con el vídeo y no coincide. Y ya tenemos 5 delitos. De eso es lo que le acusan. ¿Y más personas implicadas? Más personas implicadas. Eso es de lo que se le acusa. Y eso son 5 tipologías penales. Que, bueno, pues el juez está haciendo lo que tiene que hacer, muy bien, por cierto, está llamando a todo el mundo, está pidiendo toda la información y tirando, pues sale la última, donde le comunican, bueno, es difícil que el director general del turismo se reuniese porque en ese momento no había nadie, estaba vacante la sede, llevaba un mes vacante, no había ningún director general de turismo en la Junta, no había sido nombrado nadie, con lo cual, bueno, pues ahí está el acta. Pero usted, este señor cesó y no fue nombrado hasta varios días después, nadie se pudo reunir. No pudo asistir a esa supuesta reunión. Y si fuera un funcionario no tiene capacidad para dar el visto bueno a nada. Tiene que ser un cargo que, como mínimo, el director general. Y desde luego ese no es el procedimiento de una administración. Se ha caído encima, esto es un castillo de naipe que se basó en una serie de presunciones que al final ha caído. Desde luego es clave la no aparición o la aparición de ese documento que no refleja realmente una reunión anterior en la que se había acordado las modificaciones, ¿no? Correcto. Siempre su defensa estuvo en que ella no hizo esas modificaciones, fueron hechas por los técnicos del equipo redactor, que a su vez estaba de alguna manera apoyado por la Junta, ¿no? Y si no fue cierto esa reunión, evidentemente su parte de su defensa se cae, ¿no? Pero siempre defendió eso. Y me extraña que no, bueno, ya lo sabremos cuando Díbar termine la instrucción, si realmente los técnicos del equipo redactor de Fustegueras declaran si actuaron, si no actuaron por órdenes de quién, porque el ayuntamiento tenía autonomía para modificar eso. Eso es lo que decía él. Si el ayuntamiento no tiene autonomía y ella tiene la mayoría absoluta, ¿por qué se recurre a estos métodos?
¿no? Enrique fue testigo de primera el único fila. el único que votó en contra, ¿no? Si os recuerdo. Bueno, conversaciones. hubo otra persona más también, sí. Pero todos los demás grupos votaron a favor. Sí, pero más importante fue el acta, como habéis citado, donde se refleja un poco la situación y tal, ¿no? Que fue ya en septiembre. El pleno aquel famoso fue el 29 de julio y la redacción del acta no la conocimos hasta el final de septiembre, cuando se celebró el siguiente pleno ordinario. Y en ese pleno se puso en Sí, en el evidencia acta ya las irregularidades del había acta. irregularidades, sí. Pero vamos, eso ya lo diremos en su día si Diva Si nos nos llama. Pues Diva, llama. Llámales porque, señor magistrado, están deseando ir y acudir. Bueno, pues yo creo que hay miles de temas que podríamos seguir tocando, pero nuestro tiempo en la televisión se nos va acabando. A todos ustedes, muchísimas gracias. Primero a ustedes, porque sin ustedes este programa no tendría sentido. Y ahora ya voy con la segunda parte, que son los contertulios. Enrique Monterroso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a usted y a mis compañeros. ¿Alguna cosita que nos ha quedado en el tintero que quiera Me usted hubiera aclarar? gustado mucho aclarar el tema cloenda? del Museo del Grabado Español Contemporáneo, Pues venga, pero tenemos no es el momento. Tenemos un par de minutos, Porque, venga. no, que estamos ante, a mi juicio, una deslealtad institucional. Yo creo que todo lo que pasa en el Museo del Grabado es explicable. Otra cosa es que se esté explicando bien. Yo urjo y apelo a responsables de cultura a que salga a los medios y lo explique bien, con tranquilidad, porque no hay nada oculto, porque todo es explicable, y si hay que reconocer alguna incompetencia municipal, se reconoce y no pasa nada. Lo que no puede ser es contaminar políticamente también el mundo de la cultura, el mundo del arte, porque eso es una cosa que deberíamos hacer una división para hacerlo intocable, pero no, todo se contamina por la política, y si hace falta sacar rédito político, aunque sea del Museo del Grabado, que es una joya en esta ciudad, pues también. Yo he sacado lo del Museo del Grabado porque me parece lamentable que esté cerrado, que se abriese mal, tarde y mal, y que se ha vuelto a cerrar. No está cerrado, está abierto. Sí, por eso digo que es que se cerró, Se cerró. se abrió mal, se cierra, se vuelve a abrir. Pero hay que explicarlo. En un Y ahora hay museo una parte cerrada. que es decir, yo me comparo con Málaga y en estos casos siento envidia de Málaga. Málaga ha hecho una política cultural interesante, ha sabido hacerse espacio en el mundo del turismo, Sí, buscando el turismo donde lo hay, en la Costa del Sol. La gente de la Costa del Sol va a Málaga a ver museos. Y tenemos un museo único en España, único, y lo tenemos en mala situación, en medio de un escándalo con ceses, etcétera, del director, con las cuentas embargadas por el propio ayuntamiento, que ya es de chiste, que el ayuntamiento se embargue a sí mismo, y además, pues sin poder prestar el servicio que tiene. Pero todo eso hay que explicarlo, José Luis. Si no se explica, y yo estoy viendo que los medios de comunicación, bueno, por propia forma de trabajar, son titulares todo lo que hay, no se explica qué casa es la que está en ruinas, por qué se compró esa casa, quién la cedió, porque no se compró, se cedió, un montón de cosas que hay que explicarlas, ¿no? Sí, y lo de Germán hay que explicarlo también. No, todo. Y lo Durante un montón de del tiempo millón de euros que va contratado. el ministerio iba a dar, que no era una subvención que se ha Exacto, perdido, eso hay que sino una inversión que se iba a hacer que ha desaparecido. Sí, todo eso está muy bien, pero el hecho es que el único museo que merece tal nombre en Marbella, porque hay otros espacios expositivos, pero museo, con el nombre tal, el Museo Español de Grabado Contemporáneo, es el único en España de esa entidad y está en una situación lamentable. Y lo último que hay que decir es que no es municipal, Bueno, es una que fundación, es privado. es una fundación donde el ayuntamiento tiene mayoría. No, en mayoría no tienen ni mayoría, bueno, mayoría en un órgano, pero la dirección general y la mitad de los patronos son decididos y elegidos por la propiedad, que fue quien donó la mayor parte de los bienes. Va a decir que el ayuntamiento no tiene nada que ver ahí. El No, ayuntamiento es tiene que que decide. ver- el ayuntamiento tiene que ver en 470.000 euros que suelta cada año Claro. para ellos, pero que luego y pocos después- son. Y pocos son. Bueno, Para y- lo que y- vale. y pocos Mira, son. se gastan el doble en hacer arreglos de aceras que nadie pedía. Y el museo, que debía ser el orgullo de la ciudad, Pero te quiero decir, José Luis, Y que digo, sepamos que y no hecho en es, falta un museo que no es arqueológico, municipal, ¿eh? que la responsabilidad sería mucho mayor si pasaran esto siendo la titularidad municipal, que al fin y al cabo no es municipal, el ayuntamiento no es ahora mismo quien, es una fundación. El quien lleva el ayuntamiento control del director aporta general. el continente y la donación de Morales aporta el Pues contenido. el hijo pero de es una Morales es el fundación. director general Claro. y elige a la mitad de los patronos. Porque así se pactó en su momento, se hubiera cambiado, pero de hecho no puede escudarse el ayuntamiento en ninguna
tal, para no reconocer que si eso está ahí cerrado no es por voluntad de los patronos de la parte privada, que más quisieran ellos que abrir. No, hombre, claro, Eso está como está, porque porque entre los patronos no ha habido nunca una división. Nunca. En orden a su procedencia, si es munícipe o si es nunca ha habido ningún problema con ellos. Por la familia, ¿no? Nunca porque ha habido hemos puesto problema. por delante siempre que es un bien cultural de la ciudad, no de la ciudad, es que es patrimonio ya más amplio. Hombre, ¿no? claro. Pues como ven ustedes, aquí les dejamos que se expresen y que digan lo que quieren y lo que quieran. Y los medios de comunicación lo único que hacemos es recoger las opiniones de la gente que sabe más que nosotros. En este caso, el señor Monterroso, don José Luis Rodríguez y don Curro Jiménez. ¿Alguna cosa, don señor Jiménez, para terminar? Sí, una última cosa. Se va acercando la Semana Santa, fecha cúspide del turismo en Marbella. Resulta que hay un par de obras en el centro. Hoy estaban otra vez taladrando la avenida Ricardo Soriano. Hay un par de obras en el centro que en Semana Santa deberían estar totalmente terminadas. Y las playas debían estar en perfecto estado de uso. Lo estamos pidiendo con tiempo, ¿vale? Por favor. De las calles se encarga José Luis, que de las playas me encargaré. Muy bien. Ya ven ustedes que están en perfecto estado de acuerdo en este caso. De todos modos, creo recordar que el señor alcalde ha visitado hoy con la concejala de obras las calles y las obras y se ha comprometido que para Semana Santa estará todo terminado. Muy bien. Esta información es de lo que he oído en la cadena COPE esta tarde viniendo para grabar este programa. O sea que parece que han escuchado... Yo la he oído también. Su plegaria. Señor Jiménez, hablando de Semana Santa. Semana Santa. ¿Han escuchado su plegaria? Don José Luis Rodríguez, ¿alguna cosita para terminar? Nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Pues ya saben ustedes, gracias a los tres que han estado aquí con nosotros esta noche. No se pierdan el programa, no se pierdan decírselo a sus amigos, no me cambien de canal, que aquí seguimos en M95. Hasta la semana próxima, un cordial saludo y a pasarlo bien. Buenas noches. Buenas noches.